¿Ok? Muy bien, entonces en el Classroom yo les estoy dejando una información general del examen Cielo, ¿sí? ¿Qué van a tener aquí? Van a tener un modelo de prueba, ¿ok? Un modelo de las respuestas, de cómo sería la prueba en general. Una guía para hacer el examen que está en portugués. Esta guía la pueden ver, si ustedes abren acá. Vamos a ver si carga. Tienen una guía para la realización del examen y ella está en portugués. La pueden ver. Modalidades, si él es global, si él es independiente, niveles, lo que significa cada nivel, cómo llego a cada nivel, cómo es la comprensión de lectura, la auditiva, la escrita, la oral, ¿ok? Cómo es el examen en general, ¿ok? La evaluación, pueden revisar eso, ¿sí? Esto es para que lo revisen con calma, ¿ok? Tienen algunos tips para aprobar el examen, que después vamos a hablar de esos tips, ¿sí? Ok, la gramática es fundamental para el examen escrito y bueno, y ahí yo les voy explicando varias cositas que tenemos que hacer. Tenemos los niveles de suficiencia de español, que hoy estuvimos hablando un poco al principio de esto, que bueno, el nivel A1, A2, que es el principiante y el elemental, es esa parte donde el español y el portugués se parecen. Les hablé del nivel B1, que es el nivel, digamos, intermedio o eh, de cambio, donde comenzamos a hablar con fluidez la lengua. Y el nivel B2, que es el nivel intermedio alto o preavanzado, que es el nivel que les van a pedir para entrar en la UBA. En la UBA y en las facultades en general. Para estudiar en una universidad, siendo no hispanohablantes, les van a indicar que tienen que entrar con un nivel B2. Y bueno, en el CIELE también se evalúa el nivel C1, ¿ok? Entonces, ese nivel B2 que yo necesito, ¿de qué va a ser? Bueno, me va a servir para dar y argumentar opiniones, ¿ok? Para resumir el relato de una trama, de un libro, ¿ok? Para dar instrucciones detalladas. Ya con esto yo puedo explicar muchas cosas, puedo explicarle a otras personas cómo hacer cosas. En general, este nivel B2 es un nivel de nociones complejas, ¿ok? Ya podemos estructurar pensamientos en nuestra cabeza y expresarlos directamente en español sin tener que traducirlos, ¿ok? Bueno, estuvimos hablando un poco de los niveles y aquí en este documento van a tener los niveles, ¿ok? Van a tener este enlace que es al demo simulador del examen, que hoy vamos a entrar y vamos a ver cómo se comporta el examen CIELE en general. Vamos a ver cómo está funcionando, ¿sí? ¿Ok? Cómo va a funcionar el día de su prueba y todo eso. También les coloqué algunos temas referenciales que pueden aparecer en los ejercicios de opinión, ¿sí? Desastres naturales, el mundo online, el reciclaje, la alimentación, salud, salidas profesionales, educación a distancia. Hay muchos temas de actualidad que generalmente son los temas que aparecen en el CIELE y aquí tienen una lista de algunos posibles temas, ¿sí? Y les dejo unas recomendaciones generales para todo el examen. Al finalizar la explicación del examen, vamos a volver aquí para explicarles en general, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de esto, pero también vamos a iniciar con la prueba de expresión e interacción orales. Aquí les explico todo lo que tienen que saber para hacer la prueba y les dejo las explicaciones, algunos conectores, cómo hacer opiniones, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Para toda la prueba de expresión e interacción oral. Pero también vamos a tener las tareas y vamos a hablar de la primera tarea. ¿Ok? Igual, yo les dejo material para ir completando el aprendizaje de cómo se hacen esas tareas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de esta prueba de expresión e interacción oral. ¿Sí? Fíjense, acá hay dos palabras muy importantes
que ya me vienen sonando desde que se le da título a la prueba. Prueba de expresión. Yo me puedo preparar para expresar lo que tengo que decir. Yo me preparo para decir lo que voy a decir, perfecto. Pero prepararme para la expresión no quiere decir que yo sepa bien el idioma, ¿sí? ¿Ok? Yo voy a demostrar que yo sé el idioma en la interacción. Por eso es que la prueba se llama de expresión e interacción. La expresión es cuando yo me preparo para hablar, para decir un discurso y todo lo demás. La expresión, en este caso, sería lo que en idioma se le conoce como, sí, prepararse para eso. Pero la interacción es cuando yo recibo estímulos y respondo a esos estímulos adecuadamente, ¿sí? Es cuando se produce la interacción, ese interagir entre el planteamiento del examen y el ejercicio que estoy haciendo y mis respuestas. Esa interacción que hay allí. Generalmente los alumnos que hacen el examen CIELE y reprueban tienen problemas con la interacción. No con la expresión, porque saben español, saben de gramática en español, saben muchas cosas en español, pero a la hora de trabajar en la interacción, ahí es donde se presentan los problemas. Entonces vamos a trabajar un poquito en esa interacción. ¿Cómo podemos hacer que la interacción funcione? ¿Sí? Entonces, la prueba de expresión e interacción oral, que es una de las pruebas que vamos a tener que hacer, ella dura entre 15 y 20 minutos, no más que eso. Eso es lo máximo que dura esa prueba. ¿Ok? Y dentro de esa prueba vamos a tener 5 tareas. Es muy importante administrar bien el tiempo dentro de toda la prueba. Aquí vamos a hablar de tips, de chicas, para saber administrar el tiempo, que sería como gestionar o gerenciar ese tiempo para que funcione, para que nos dé tiempo a hacer toda la tarea y para hacerlo bien. ¿Ok? ¿Cómo son las tareas entonces? En la tarea 1 vamos a responder de forma oral preguntas personales. Ellos nos van a hacer preguntas personales en español y nosotros tenemos que responder en español. Y es interactivo. Escucho la pregunta, respondo. Escucho la pregunta, respondo. Escucho la pregunta, respondo. ¿Ok? En la tarea 2 nos van a colocar un par de imágenes y tenemos que describir esas imágenes siguiendo unas instrucciones que nos van a dar para describir las imágenes. ¿Ok? Entonces, tengo la imagen y las instrucciones y tengo que hacer mi respuesta a partir de ese estímulo. En la tarea 3 nos van a hacer una simulación de algunas situaciones sociales. Entonces aquí tenemos que demostrar que nosotros sabemos utilizar el vocabulario social. ¿Ok? Cómo nos disculpamos, cómo pedimos información, cómo damos instrucciones, en fin, para realizar algún evento social. ¿Ok? Y en las tareas 4 y 5 son las tareas más de más alto nivel, son las tareas nivel B12-1, son las tareas de mayor complejidad. En la tarea 4 vamos a leer un texto y después de leer el texto vamos a escuchar unas preguntas y tenemos que responder a esas preguntas con información que ya yo debo tener previamente sobre esos temas de actualidad para ir al examen. Y ese mismo tema que yo escogí en la tarea 4, ellos me dan dos opciones de temas. Yo escojo uno y sobre ese tema es que me van a hacer las preguntas. En la tarea 5 va a ser el mismo tema, pero en la tarea 5 vamos a dar nuestra opinión de forma hablada durante 2 o 3 minutos sobre ese tema. ¿Qué opinamos sobre ese tema? ¿Ok? Entonces, básicamente, eso va a ser lo que va a pasar en la prueba de expresión e interacción oral. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que ver acá, dime, Cristiano. Eu tenho uma dúvida. No caso da informação anterior, a senhora falou que a tarefa 4 e a 5 são mais para nível C1, né? Então, no caso, eu posso focar mais na 1, na 2, na 3, deixar a 4 e a 5. No, no puedes saltar ninguna tarea ni olvidar hacer ninguna tarea, porque no es que sea del B1. Aquí cada tarea es progresiva. Aquí te van evaluando A1, B2, B2, A2, perdón, B1, B2.
Aquí es B2, aquí es B12-1 y aquí es B12-1. Entonces, tienes que hacer toda la prueba para poder obtener el nivel B2. Si no haces estas dos tareas, no vas a tener más allá del B1, que es lo que te evalúan aquí. La prueba está diseñada para poder llegar al nivel y para eso tenemos que hacer todas las tareas. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro del funcionamiento del sistema, ¿qué tenemos que saber? Opa, perdón. Vamos a tener acá, cuando estamos viendo, este va a ser nuestro botón de esperar que inicie el audio. ¿Sí? Ellos les van a indicar en cuánto tiempo. ¿Ok? Después va a aparecer este botón para grabar. Escuchamos nuestro audio y tenemos este botón para grabar. Si queremos escuchar de nuevo, le vamos a dar acá donde dice reproducir. Escuchamos y grabamos. ¿Ok? Ahora, cuando está en rojo está grabando y este va a ser el tiempo que resta de esa grabación y este va a ser el botón de terminar. Si ya terminaron, entonces aprietan aquí y van para la próxima y así no pierden tiempo. Esa primera dica para no perder tiempo. ¿Ok? Aprietan el botón de terminar y les va a aparecer un mensaje que dice grabación realizada con éxito, o sea, ya fue sucedida. Y en esa parte ya van para la próxima grabación, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a explicar dentro del propio sistema cómo funciona. Porque para eso es el demo simulador del cielo. Ustedes van a entrar aquí. Este link lo tienen aquí, ¿sí? En esta parte de la presentación del cielo. Aquí está. Examen demo cielo URG. Ese es este link que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a hablar solamente de la primera tarea, ¿sí? Cuando ustedes entran en la prueba de expresión e interacción oral, aquí tienen todas las pruebas, ¿ven? Tienen el CIELE global, que son todas las pruebas, y pueden hacer la simulación de ese examen, o van a tener la prueba de comprensión de lectura, la prueba de comprensión auditiva, la prueba de expresión e interacción escritas, o la prueba de expresión e interacción orales por separado para practicar, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer allí? Vamos a entrar ahora en la prueba de expresión e interacción oral porque es la que quiero mostrarles, ¿no? Inician y van a entrar como si estuviesen entrando en la propia prueba del CIELE, como si fuese la prueba el día que ustedes tienen su prueba, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a iniciar. Ellos les van a hacer una prueba de audio, ¿ok? Ustedes van a grabar cualquier cosa para probar que su audio esté funcionando correctamente. Es muy importante que se aseguren, que se cercioren de que su audio está funcionando correctamente, porque de esa manera evitan tener algún problema o algún inconveniente, ¿sí? Si tienen algún problema con el sistema, tienen que informárselo a las personas que los cuida en la prueba, si están en un centro CIELE o tienen que informarlo por teléfono si lo están haciendo desde su casa y decir, mira, no puedo hacer la prueba porque tiene un problema el sistema. Todos los problemas tienen que informarlos, decírselos a las personas que, que están encargadas pues del examen, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestra prueba de audio. A ver, acá. Hola, hola, probando, 1, 2, 3, probando el audio para probar el sistema del cielo. Terminamos la grabación y lo vamos a reproducir. Es muy intuitivo esto. Hola, hola, probando, 1, 2, 3, probando el audio para probar el sistema del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que está funcionando, entonces yo le doy así. Ellos me van a explicar los de los botones que yo le di ahorita. Para grabar el audio le dan en grabadora. Tienen un tiempo límite, esto es muy importante. Aquí la prueba, ella va a continuar rodando aunque ustedes se queden parados. Tienen un tiempo límite para todo. Entonces, para evitar que la prueba los atropelle, ustedes tienen que ir sobre el tiempo, controlando ese tiempo, ¿ok? Porque tienen un tiempo límite para todo. Si terminas antes de que se acabe el tiempo límite, tienen que darle en el botón de terminar la grabación y su respuesta se va a guardar automáticamente y usted no podrá escucharla, ¿ok?
todo lo que ustedes graben el día del examen, ese día, la primera vez, lo que grabaron, eso quedó. No hay forma de borrarlo, ni de escucharlo de nuevo, ni nada. No, es grabar y listo. Eso quedó. ¿Ok? Por eso es que tenemos que prepararnos para hacerlo muy bien. Entonces vamos a iniciar acá. Y ustedes van a ver que van a tener 4 preguntas. La primera parte. ¿Ok? Las 2 primeras duran 15 segundos para responder. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es Podemos su nacionalidad? Podemos escucharla 2 veces y acá podemos apretar para iniciar la grabación, ahí está grabando, o esperar a que empiece la grabación automáticamente. Vamos a tener 15 segundos para responder. Y como ven, son preguntas de tipo personal. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Sí? Así te queda grabado ya el audio. Grabación realizada con éxito. ¿Cuál es su ocupación o profesión? ¿Cuál es su ocupación o profesión? Ok, ¿cuál es su ocupación o profesión? Tengo 15 segundos para responder. ¿Qué hago? ¿A qué te dedicas? ¿Recuerdan eso? Aquí ya está grabando el audio. Si ya grabamos, ya terminamos de grabar, vamos a apretar el botón de terminar para ir para la siguiente. Vean, las preguntas 3 y 4 tienen un poquito más de tiempo para responder, que son 30 segundos. Escuchen. ¿Qué planes tiene relacionados con el español? ¿Qué planes tiene relacionados con el español? ¿Por qué nos dan más tiempo? Nos dan 30 segundos porque, por ejemplo, cuando nos preguntan por planes, nos están preguntando por cosas a futuro, por nuestros planes, por qué pensamos estudiar español. Entonces, en 30 segundos, que es lo que yo tengo para responder, yo tengo que estructurar una respuesta y responder inmediatamente. Cuando termino mi respuesta, le doy al botón de terminar y voy para la próxima, ¿sí? Ahí va a empezar la ¿Cómo eran próxima. sus vacaciones cuando era pequeño? ¿Cómo eran sus vacaciones cuando era pequeño? Ok, aquí, bueno, inicia la grabación. Esta también es para grabar la respuesta en 30 segundos. Ok. Y ahí ya está grabando. Y bueno, si ustedes terminaron ya, no tienen más nada que grabar, vamos a darle a terminar la grabación y automáticamente va para la siguiente tarea. Pero esta tarea 2 no la vamos a ver ahora, ¿sí? Voy a cerrar acá para continuar con la explicación de esa tarea 1, ¿sí? A ver, Cristiane, pregunta. Prof, qual que era a pergunta das 5? Eu não entendi. ¿Cómo eran sus vacaciones cuando era pequeño? ¿Cómo Isso. eran sus vacaciones cuando era pequeño? ¿Cómo foram suas férias quando você era criança? O que você fazia, onde ia, enfim, ¿sí? Para entender estas preguntas, ven cómo son las preguntas, ¿no? Ya están estructuradas, ya tenemos que tener aprimorado, mejorado ese oído de español, ¿sí? ¿Ok? Hay que escuchar muchas cosas en español, muchos audios, ¿sí? Bien, Em minha prueba foi foi como era tua escola quando era niño, la pregunta del pasado fue ¿cómo era tu escuela? quando era niño. Muy bien. Sí, siempre son cosas personales de usted que les van a preguntar, que solamente ustedes pueden responder y ahí es donde les van a evaluar el uso de los verbos en pasado que los vamos a ver ahora para hacer estas respuestas. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda en esta parte? ¿No? Ok. Bien, entonces les voy a mostrar de qué va la prueba en general, ¿no? Ya se los mostré y les hice más o menos un resumen mientras estábamos viendo el demo simulador. ¿Ok? Pero bueno, esa tarea 1, que es de la tarea que estamos hablando ahora, el nivel de suficiencia va a ser A1 hasta el B1. ¿Ok? Ese es el nivel máximo que vamos a obtener en esta tarea. Si hacemos todo muy, 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 muy bien, vamos a sacar un B1. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en las instrucciones? ¿Cuáles son las instrucciones de esta tarea? Vamos a tener unas preguntas de audio, como las que vimos ahora en el simulador, y esas preguntas siempre van a ser de carácter personal. Ustedes tienen que
responder proporcionando información de ustedes mismos y de su entorno inmediato, ¿ok? ¿Qué deben hacer para responder? Usar la primera persona, ¿ok? Y en 2 de las preguntas vamos a tener que usar los tiempos verbales, en pasado y en futuro, ¿ok? No se preocupen por eso, porque los vamos a trabajar acá. Muy bien, dentro de la evaluación vamos a evaluar la capacidad que ustedes tienen para hablar con los nativos y la conjugación de los verbos, no solamente en presente, que ya vimos cómo es la conjugación en presente, sino también cómo los conjugamos en pasado y cómo los conjugamos en futuro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las preguntas 1 y 2, que son las primeras preguntas, van a tener 15 segundos. Son preguntas que nos van a hacer en presente y son solamente de nivel A1. Vamos a tener 15 segundos para responder. Y me pueden preguntar, ¿dónde trabajas? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu edad? ¿Dónde vives? Ese tipo de cosas son las que le van a preguntar en estas 2 preguntas, ¿sí? 2 primeras preguntas. Joaquín, ¿recuerdas que te preguntaron a ti en tu examen? ¿O no lo recuerdas? A ver. Qual a sua nacionalidade? Ujú. Que horas são exatamente a hora? Ok, para La hablar de las horas. terceira, não me recordo da terceira, e a última foi sobre minha escola. La de tu escuela. Ok, perfecto. Ok, entonces en las preguntas 1 y 2 siempre va a ser muy rápido, además en 15 segundos no vamos a tener tanto tiempo de responder tantas cosas, ¿no? Ahora, en las preguntas 3 y 4, ¿verdad? Vamos a, una va a ser en futuro. En el simulador les preguntaban cuáles son sus planes relacionados con el español. Y en la pregunta, en la última, les van a preguntar algo sobre el pasado, que era lo que me decía Cristiani, que qué era lo que me estaban preguntando allí. Bueno, ahí me estaban preguntando cómo eran sus vacaciones cuando era niño. Es decir, sus ferias, cómo hacíamos, cómo hacía las ferias, ¿sí? Aquí ya es el nivel A2, B1. Por ejemplo, les pueden preguntar, ¿qué hiciste el verano pasado? Entonces ustedes tienen que hablar de si viajaron, si hicieron algún viaje, si hicieron alguna cosa durante el verano pasado. Y aquí vamos a tener un poco más de tiempo, 30 segundos para responder. En esos 30 segundos, imaginen los reels de Instagram, por ejemplo, ¿sí? En 30 segundos podemos dar bastante información si organizamos bien nuestra información para hablar, ¿ok? Você me recuerda de onde te vês ano que vem? Claro, No próximo una ano? pregunta sobre el De onde te futuro. vês no próximo ano? Algo assim. Ok. Muy bien. Era como para hablar de cuáles eran tus planes al futuro, ¿no? El futuro inmediato o el próximo año. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, esos son el tipo de preguntas que les van a hacer en esta parte del examen. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda aquí, alguna pregunta en esta parte? ¿No? Estos slides también los tienen ahí en el Classroom, así que pueden entrar allí y verlos. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto fue lo que vimos en el demo simulador. Ustedes entran, el demo simulador es igual a la prueba, ¿sí o no, Joaquín? Como? El demo simulador es igual a la prueba, ¿sí o no? Sim, Cuando igual. ustedes entren aquí, es como que si estuvieran en la prueba, ¿ok? Entonces, les van a decir en las preguntas 1 y 2, van a tener 15 segundos para responder. En las preguntas 3 y 4, tienen 30 segundos para responder. ¿Ok? Aprietan aquí para escuchar. Si quieren escuchar 2 veces, pueden escuchar 2 veces. Yo recomiendo, si no entendieron bien la pregunta, escucharlo 2 veces. Es lo máximo que pueden escuchar, no pueden escuchar más de 2 veces. Aquí vamos a grabar el audio, aquí nos va a indicar el tiempo que resta y si terminamos antes de que se acabe el tiempo, vamos a apretar en el botón de terminar y inmediatamente
va a ir a la siguiente pregunta y repetimos el proceso. ¿Qué pasa? Aquí, lo que ustedes ya grabaron ya quedó. No pueden volver a escucharlo, no pueden editarlo, no pueden desaparecerlo, no pueden apagar, no pueden hacerlo otra vez. Lo que quedó grabado, quedó grabado. Esa va a ser su respuesta, ¿sí? Por eso tenemos que prepararnos para hacer una buena respuesta, ¿ok? Muy bien. Bueno, yo siempre les digo que es bueno que escuchen 2 veces cada pregunta, ¿sí? 2 veces cada pregunta y listo, ¿ok? Muy bien. Ustedes recuerdan esto que lo vimos en la primera clase, ¿no? Cuando trabajamos el formal, ustedes les van a preguntar cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, de dónde es, a qué se dedica, su número de teléfono. Estas preguntas me sirven para dar información personal, ¿ok? Entonces, fíjense. También tenemos que nos pueden preguntar, esto para que ustedes entiendan las preguntas que les están haciendo, de forma, ¿cómo se dice? Informal, ¿sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres o de dónde sos? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Sí? Durante toda la prueba les van a hacer preguntas con los diferentes acentos o tonadas del español. Puede salir un argentino hablando, puede salir un mexicano hablando, puede aparecer un español hablando, ¿sí? Van a tener todos los acentos, pero el español que se maneja en la prueba es más o menos internacional. Así que no van a tener ningún problema por allí, ¿sí? Ahora vamos a hacer esto en clase. Vamos a hacer esto en clase, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a grabar un audio con esta información, ¿sí? Con toda la información. ¿Cómo voy a grabar mi audio? Como si estuviese respondiendo estas preguntas. Voy a agarrar el bócaro y voy a decir, me llamo fulano de tal, tengo tantos años, vivo en tal lugar, soy de tal país o soy brasileño, soy brasileña, soy estudiante de medicina, soy farmacéutica y odontólogo, no sé. ¿Cuál es su número de teléfono? Es él y dicen un número de teléfono o su verdadero número de teléfono, el que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda con el ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la primera pregunta del simulador, porque yo las preguntas que les voy a colocar aquí son las del simulador, para que más o menos ustedes vean cómo se van a comportar estas preguntas, ¿no? Entonces, la primera, ¿cuál es su nacionalidad? Vamos a ver las respuestas de un alumno chino, chinés, de China, ¿ok? Entonces, él respondió, soy chino. Esta es la transcripción de sus audios, ¿ok? Vamos a recordar que en las preguntas 1 y 2 tenemos que responder en presente, son de nivel A1, son preguntas muy simples sobre su día a día y vamos a tener 15 segundos para responderlo. En la segunda le preguntaron, ¿cuál es su ocupación u profesión? Soy estudiante, ¿ok? Soy estudiante. Entonces, en esta parte, aquí las respuestas pueden ser así de simples o pueden ser, por ejemplo, como respondió Joaquín. En este momento solo estoy estudiando, ¿sí? Como para explicar que ahora solo soy estudiante, pero puedo hacer muchas otras cosas, ¿bien? ¿Ok? Entonces, esos podrían ser unos ejemplos. Son 15 segundos. Podemos hablar lo que podamos dentro de esos 15 segundos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver ejemplos de estas preguntas que son en presente y en futuro, perdón, en pasado y en futuro. Aquí vamos a ver que son de audios, que son personales, pero vamos a tener que responder una en pasado y una en futuro. Y que vamos a tener 30 segundos para resolver. ¿Ok? Es el nivel A2 y le pueden preguntar qué hicieron el año pasado o qué van a hacer el próximo año, depende de la pregunta. ¿Sí? La pregunta que aparece en el simulador, Cristiani, que me había preguntado, era esta. ¿Cómo eran sus vacaciones cuando era pequeño? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí nos están preguntando
cómo fueran nuestras ferias cuando éramos crianzas, ¿sí? Ok, a ver, ¿quién quiere leer aquí esta respuesta voluntariamente? A ver, ¿quién quiere leer acá? Dale, yo aquí. Puede leer. Cuando era pequeño, no tengo mucho tiempo para viajar, porque tengo que participar de las clases de matemática e inglés, porque las clases de matemática e inglés son muy importantes para los estudiantes de colegio. Ah, pero estos años tengo tiempo para viajar porque estudio en una escuela de Inglaterra y tengo mucho tiempo para viajar. Normalmente viajo a España. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Fíjense, acá, si me preguntan eran, es un verbo en pasado, todos mis verbos deben estar en pasado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, él dice, ¿no? Cuando era pequeño, muy bien, pero después los verbos están en presente, entonces no tiene mucho sentido. Tengo, ¿sí? Entonces, no, ahí podría utilizar tenía o tuve, dependiendo de la intención de lo que quiere hablar. Podemos utilizar el pasado imperfecto para decir tenía, como para narrar lo que sucedía en aquella época, o podemos utilizar aquel pasado indefinido o pasado simple para decir que algo ya pasó, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a utilizar los verbos en pasado para poder hacer esta respuesta. Fíjense esto de acá. Esto de acá es bien así como lo dijo Joaquín. Ese sonido de que hacemos ese sonido cuando estamos pensando, cuando no recordamos alguna cosa, ¿ok? Bueno, en esta parte tenemos que evitar esos sonidos porque esos sonidos perjudican mi calificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque quedan como falta de fluidez, falta de vocabulario, nerviosismo, como que no tengo seguridad al hablar. Entonces hay que tratar de decir todo de forma, digamos, lo más tranquilo posible para no cometer errores y para que se entienda todo lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de la respuesta 4 también de ese alumno chino, ¿ok? Esta es la misma pregunta del demo simulador. ¿Qué planes tiene relacionados con el español a futuro? Cuando nos hablan de planes, estamos hablando del futuro. A ver, ¿quién quiere leer acá? Estas dos de acá. Esta última. ¿Quién quiere leer? Nadie, están todos asustados con el examen. A ver, Kesia, ¿quieres leer la última respuesta? Esta de aquí, por favor. Puede ser. Ah, Dale. yo español porque me gusta el país de España, porque viajo a España a todas las vacaciones y también es una posibilidad de estudiar en España en el futuro. Ok, muy bien. Yo diría coitadiño do chinés, ¿sí? Estaba nervioso. Hizo muchas pausas. Y esas pausas no son buenas para la evaluación. Sin embargo, habla del futuro, ¿ok? Habla de que es una posibilidad estudiar, eso es una expresión de futuro, pero tiene algunos verbos que no están muy definidos. Con los verbos en presente podemos hablar de una noción del futuro, pero acá tiene como una noción de presente, ¿no? Entonces, podríamos usar viajaré a España como para darle un jeitinho de futuro, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué más vamos a ver aquí? Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo podríamos responder estas preguntas. Fíjense, ¿cuál es su nacionalidad? Es una pregunta simple, ¿no? En esos 15 segundos que dura estas preguntas 1 y 2 para responder, que dura el tiempo para responder, yo puedo decir, soy brasileño, soy brasileña, pero ahora estoy viviendo en Argentina, por ejemplo. Sí, el caso de los chicos que están ahora en Argentina.
En la segunda, yo puedo decir, ¿cuál es su ocupación o profesión? Ah, soy farmacéutica y estudiante de medicina, ¿ok? O por ahora solo estoy estudiando o solo trabajo, etcétera, ¿no? Como responder completo, responder bien, que no quede una respuesta muy cerrada, ¿sí? Bien, recuerden que esto es interacción, es como conversación y todo lo demás. Ahora, yo puedo utilizar marcadores discursivos, que son palabras que tenemos que utilizar para darle mayor fluidez, como ya, bueno, bien, sí, sí. Estos marcadores discursivos son palabras que no significan absolutamente nada. Solamente se usan para llenar las pausas en una conversación donde puede haber pausas. Entonces, cuando estamos muy nerviosos, cuando tenemos, digamos, no sé, no hablamos bien o por alguna razón tenemos que hacer alguna pausa porque no estamos seguros de lo que estamos hablando, podemos utilizar este ya, bueno, bien, sí, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense en este ejemplo. ¿Estás seguro de que esto lo ha hecho Dante? Le pregunta la mamá al hijo, ¿no? Dante es el gatito este que está acá, ¿sí? Entonces, el hijo, como no sabe qué responder y tiene que hacer pausas en el discurso, dice, bueno, puede que yo, entonces este bueno no tiene significado sino llenar las pausas, ¿no? Eh, He sido un poco culpable, ¿sí? Entonces, en estas pausas yo puedo utilizar ya, bien, sí, bueno, ¿ok? Como para no quedarnos en blanco, como para no hacer como aquel chinés que decía, ¿ok? Muy bien, vamos a leer ahora unas posibles respuestas, ¿ok? Unas posibles respuestas eh, en español apropiadas a las preguntas del simulador. Una recomendación de respuesta, ¿sí? Vamos a tener la misma pregunta. ¿Cómo eran sus vacaciones cuando era pequeño? ¿Ok? A ver, ¿quién quiere leer aquí? ¿Quién quiere leer esta? Que no sean Joaquín y Kesia que ya leyeron. A ver, Guillermo, ¿quieres leer esta respuesta? ¿Sí? Pode ser. Dale, te Eh, escuchamos. Mis vacaciones eran muy divertidas todos los años. Aprovechaba el tiempo y entrenaba para jugar fútbol y iba a la playa con mi familia. La pasaba muy bien con mis tíos y mis primos. Comía pescado y pollo en la playa. Mi abuela preparaba un delicioso pastel de zanahoria con chocolate. Era una buena época. Muy bien. Fíjense en los verbos. Era y los complementos de esos verbos. Eran muy divertidas todos los años. Aprovechaba, todos los verbos están en pasado, ¿no? Y entrenaba para jugar al fútbol. E iba a la playa con mi familia. La pasaba muy bien, comía pescado, preparaba un delicioso pastel, mi abuela. Era una buena época. Entonces, todos los verbos y las expresiones de tiempo están haciendo referencia al pasado. Y la respuesta no es corta. Esto es una respuesta que yo bien puedo dar en 30 segundos, porque es una respuesta completa, ¿sí? Cuando hagamos este ejercicio, yo les voy a dejar algunas preguntas de referencia para que puedan desenvolver o desarrollar una buena respuesta, ¿sí? Muy bien, vamos a ver el ejemplo número 4. ¿Qué planes tienes relacionados con el español? Vamos a ver cómo en 30 segundos podemos responder esto con verbos en futuro, pero también con expresiones y marcadores de tiempo en futuro. ¿Quién quiere leer esta de acá? Yo puedo. Sí, puede. Quiero aprender español porque tengo la intención de estudiar medicina en Argentina. A finales de este
a final de este año. Voy a usar el idioma con los profesores, compañeros de clase y nativos. Estaré algunos meses en la ciudad y pienso estudiar a través de clase en línea, libros o conversando con personas que hablan español. Más adelante me gustaría participar en un programa de médicos internacionales y pienso conocer España. Muy bien. Muchas gracias, Cristiano. Entonces, quiero aprender es una expresión de futuro, ¿sí? Tengo la intención de estudiar, también es una expresión de futuro, no, porque para expresar futuro no es solamente la conjugación, sino también las expresiones que me ayudan a expresar ese futuro, ¿sí? En Argentina, a finales de este año, ¿sí? Voy a usar el idioma, ¿ok? Y ahí comienza a explicar. Aquí sí tenemos una conjugación. Bueno, voy a usar en un futuro próximo, ¿no? Estaré algunos meses. Conjugación de futuro simple. Pienso estudiar a través de clases en línea. ¿Ok? Más adelante me gustaría, esto es una expresión de futuro, ¿sí? Y pienso conocer España. También es una expresión de futuro. Con otros verbos que no están en futuro, pero que funcionan para hablar en futuro. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas en esta parte? ¿Algo que no se entienda? Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, en el Classroom yo les dejé, ahora vamos a hacer los ejercicios de la tarea 1, los ejercicios, pero los ejercicios no los vamos a hacer ahora porque yo tengo que explicarles cómo funciona el pasado y cómo funciona el futuro en español para poder hacer estas tareitas, ¿sí? Estas tareitas que están acá, ¿ok? Ya tenemos la tarea de dar la información personal, ¿sí? Quiero que esos audios que hicieron hoy me los coloquen acá, ¿ok? Para que registro en el Classroom de que ustedes hicieron su ejercicio número 1. Y para la siguiente clase ya vamos a estar haciendo las otras 2 preguntas de esta tarea de la prueba de expresión e interacción oral del cielo. ¿Sí? Entonces con esto cerramos ya la explicación. ¿Ok? Bien. Si no tienen dudas ni preguntas, entonces ya con esto cerramos esta primera parte de la explicación y lo próximo va a ser explicarles lo de los pasados. ¿Vale? Prof, ¿Sí? Dígame. lo peor son las dos últimas tareas. Bueno, todavía no hemos me, llegado ahí. me recuerdo que me congelei en la última tarefa. Tuve que hablar 3 minutos como as redes sociais dan forma e dictam as normas estándares de belleza na sociedade. Bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Para hablar de esa tarea, ¿ok? Entonces, con esto, con esta parte vamos a cerrar el video de esta clase y esto es lo que les va a quedar para que después puedan verla y estudiar y todo lo demás, ¿sí? Entonces, nos vemos en el próximo video.